Pedimos también sus oraciones por nuestro hermanito pastor de San Pedro. Está un poco quebrantado de salud y pues algunos días no ha podido predicar. Les pedimos sus oraciones por él. El hermanito ancianito pues él ha estado yendo a cubrir, ayudar para que pues el varoncito pueda reponerse. Así que les pedimos sus oraciones, por favor, por el hermanito y por todos aquellos siervos que predicamos la palabra de Dios. No solamente, hermanos, somos seres humanos y estamos igualmente a su alcance, al alcance como usted, ¿verdad? Al alcance de las enfermedades y todo. Pero además de eso, somos el blanco de Satanás. Satanás siempre quiere, hermano, hacernos daño, acusarnos, dañarnos, para debilitar siempre la obra de Dios. Así que sus oraciones, por favor. Vamos entonces a abrir la Biblia. Para los que trajimos Biblia, los que les gusta traer Biblia a la iglesia, en el capítulo número 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, vamos a leer, vamos a compartir la palabra de Dios. Si usted tiene a su lado a alguien que no tenga un ejemplar de la Santa Biblia, comparta por favor. Versículo número 12. Leemos entonces la bendita palabra de Dios, que nos dice de la manera siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas. El apóstol Pablo, como lo hemos venido diciendo, hermano y hermana, en el inicio comenzó, hermano, esta epístola de una manera muy escueta, muy breve, explicando, hermano, acerca de la salvación. Pero luego se extendió con ejemplos, hermano, y con explicaciones. Y ahora él va, hermano, a hablar acerca de cómo es, porque recuerde que lo que él está explicando es cómo el hombre puede ser salvo. Y por supuesto, para convencer al hombre de la necesidad de ser salvo, hay que también convencer a los hombres a través de la palabra de Dios que son pecadores. Y es lo que hizo el apóstol Pablo. Ya puso a unos y a otros, griegos y judíos, hermano, bajo el juicio, bajo la condenación del juicio de Dios. Y ahora él va a explicar, en esta porción que leímos, va a explicar, hermano,
¿cómo es que así como por un solo hombre, o el primer hombre llamado Adán, entró el pecado al mundo, que así también entró al mundo la justificación para vida eterna en Jesucristo? Y a esto que él va a explicar, bueno, por supuesto, ahí no lo dice el apóstol Pablo, y esto es los hombres que conocen la palabra de Dios y que, hermanos, se aplican en ella. Pero a esto, hermano, de atribuir, hermano, el pecado de uno a todo el mundo, y de atribuir la justicia de uno a muchos, porque no todo el mundo, a muchos, le llaman, hermano, la ley de la imputación. Y la ley de la imputación, de acuerdo al concepto de los hombres, dice, hermano, es el que Dios le atribuya obras a una persona que le pertenecen a otra. Esa es la imputación. Si decimos, vamos a cargar sobre una persona la culpa de otro. Y en el caso de la justificación, vamos a cargar sobre una persona la justicia de otro. A eso se le llama la ley de la imputación. Y aunque tiene, hermano, dos maneras, una negativa, que es la imputación de los pecados de Adán a nuestra vida, que nos trajo la muerte, pero tiene también una positiva, que es la imputación de la justicia de Dios, que nos trae vida eterna. Entonces tiene los dos lados, el negativo y el positivo. Pero él quiere explicarlo, hermano, para que los romanos y toda la iglesia, hermano, entendamos eso, ¿verdad? ¿Cómo es que, hermano, Dios declara culpable a todo el mundo? ¿Y cómo es que Dios declara justo a aquellos que, dice ahí, reciben la gracia, o por la gracia del don de Dios reciben la gracia de Dios, o de un hombre que es Jesucristo, del Dios hombre? Entonces, para eso, hermano, ya hemos leído, ya hemos explicado, hermano, de cómo es que Dios, hermano, culpó a todo el mundo. Y es que, hermano, en Adán, hermano, bueno, se le llama, hermano, al tiempo en el cual Adán vivió, se le llama los tiempos de los orígenes. O sea, porque ahí se originó la vida. Y por eso cuando ellos pecan, Adán y Eva pecan, por eso es que se le llama el pecado original, porque fue, hermano, el primero de los pecados que el hombre, hermano, hizo, y a través de eso el pecado entró al mundo, a través de la representación de Adán y Eva, que en ese momento eran los dos únicos seres humanos que habían, hermano. Entonces, al ellos, hermano, pecar contra Dios, porque Dios les había dicho, hermano, que de todo árbol o el fruto del árbol que había en el huerto podían comer, menos del árbol que estaba en medio del huerto, que producía el fruto de la ciencia del bien y del mal. Dios les dijo, de ese árbol no van a comer, porque el día que de él coman, de cierto perecerán. Comieron, la serpiente los engañó, bueno, engañó a Evita, y entonces Evita empujó a Adán a hacerlo, pecaron. Y es ahí, hermano, a eso se refiere. Por el pecado de uno, o sea, Adán y Eva, dice, entró el pecado al mundo. Pero él lo va a explicar por si hay alguno que refutara y dijera, no, yo no creo eso. O por qué a mí se me va a imputar la culpa de otro. ¿Por qué me se va a imputar a mí? Entonces, como le digo, hermano, la ley de la imputación tiene dos caras, la cara negativa, pero tiene también la cara positiva. Entonces, el que no acepta el lado negativo, pues tampoco va a poder aceptar el lado positivo, porque estamos hablando de la misma aplicación de Dios. Solamente que en este caso a unos les aplica el pecado para muerte y a otros les aplica la justicia para vida. Pero él lo va a explicar de esa manera, para que, hermano, no haya, excusa de los hombres de decir, bueno, yo no tuve nada que ver, por lo tanto yo no acepto eso. El punto es, hermano, que aunque lo aceptemos o no, es una verdad, es una realidad, porque Dios así lo estipuló. Y lo bueno es que el apóstol Pablo en el capítulo 13, él da la explicación.
Entonces por eso él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado vino la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo que todos? Si solo estaba Adán y Eva. Pero ese es el punto. De que en Adán y Eva, hermano, estaba Dios, hermano, recayendo, tirando la culpa a toda la humanidad, porque de ahí se iba a extender todo el mundo. O sea, de ellos se llenó la tierra. Entonces, hermano, Dios les dijo, bueno, se los dije. Y viene Dios y les da el castigo. Y es donde el hombre, Adán y Eva, hermano, comienzan a morir. Claro, en aquel entonces, hermano, aunque ellos comenzaron a morir, ellos duraron mucho tiempo. Pero si usted ve, hermano, usted va leyendo la palabra de Dios, usted ve que conforme va pasando el tiempo, hermano, la edad límite de la vida de los hombres se va haciendo cada vez menor hasta llegar de los 900 a casi 1000 años a los, hermanos, 60, los más fuertes 80. O sea, imagínense cómo el pecado hizo mella en la vida del ser humano. Pero el punto es ese, hermano, de que ellos, todos los hombres que comenzaron a salir de Adán y Eva, comenzaron a morir. Entonces alguien podía decir, suponiendo que Set, que era otro hijo de Adán, otro de los hijos de Adán, y decía, bueno, papá y mamá pecaron, ¿por qué yo me voy a morir si ellos pecaron? Es que en Adán y Eva Dios condenó, hermano, a la humanidad. Dios dijo, bueno, de aquí en adelante el pecado ha entrado en el mundo, y por estos dos seres que representan al mundo, el pecado entrará al mundo y por ende la condenación. Entonces, a partir de Adán, cuando ya nace, hermano, Caín, ya nace con la maldad. La prueba es, usted ve la actitud de Caín, ¿verdad? O sea, eso no es de Dios. O sea, Dios no creó a Adán para que creara hijos asesinos, sino para que fuera, como dice ahí, lo creó a su imagen y semejanza. O sea, tenía las cualidades espirituales de Dios. Tenía las cualidades espirituales de Dios, porque Dios así lo había creado. Pero al pecar, hermano, comienzan a perder, hermano, una de las bendiciones que Dios les había dado, que era la vida eterna. La pierden. Y entonces por eso él dice en el capítulo 3, en el versículo 13, porque recuérdense que la ley es la que trae, porque la infracción de la ley trae castigo, ¿verdad? Y el castigo trae muerte. La paga del pecado es muerte. Pero el punto es que antes de la ley, antes de Moisés, no había ley. Entonces, como no había ley, no había por qué inculpar. Y al no había por qué inculpar, no había por qué matar, o sea, castigar, no había. Sin embargo, él lo explica y dice, pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo. O sea, entre la vida de Adán a Moisés no había ley, pero había pecado. Siempre hubo el pecado, porque desde que ellos pecaron. Entonces, como hubo pecado, hermano, aunque no había ley, dice ahí, hermano, porque donde no hay ley, dice, no se inculpa de pecado, dice, pero no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, después de Adán, ninguno pecó en la manera de Adán. O sea, hermano, voy a decirlo, comer del fruto prohibido, porque ese es el pecado de ellos. O sea, ellos no pecaron en esa manera. Pero como ya, hermano, al ser castigados, condenados por Dios, entonces todos los hombres a partir de ellos nacieron o nacimos condenados. Nacemos condenados hasta que la sangre preciosa de Cristo nos cubre. Pero todos nacemos condenados, porque ahí dice, hermano, que por un hombre entró, dice, a la muerte al mundo. Y por eso él lo dice aquí, dice aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice, el cual es figura del que había de venir. Es que no importa si ellos no cometieron el mismo pecado de Adán,
Pero al haber fallado Adán, Dios, hermano, pasa, hermano, la condenación a todos los hombres. Entonces, de aquí para acá, Adán, todos los hijos que te nazcan van a nacer condenados, pecadores, todos. Por eso es que dice ahí, aunque no había ley, pero aunque no había ley, siempre morían. ¿Por qué morían? Porque ese fue el castigo de Dios. La paga del pecado es muerte, así que de aquí en adelante los hombres van a morir. Hubiese ley o no hubiese ley, ellos iban a morir, porque es lo que Dios decretó. Entonces, por eso, hermano, cuando se lee, cuando ya, hermano, ellos, hermano, se engendran a Set, usted ve, hermano, que dice, después de que fallaron, cayeron, dice que Adán y Eva, dice, engendraron hijos e hijas, y dice, nacieron hijos e hijas a su imagen y semejanza. Ya no dice a la imagen y semejanza de Dios, sino que dice a su imagen, o sea, la imagen de Adán y de Eva. O sea, el mismo pecado de muerte, de condenación que ellos llevaban, fue, hermano, imputado, transferido al mundo entero. Entonces no hay ser humano, hermano, que esté exento, hermano, que pueda decir, hermano, bueno, a menos que nazca de una virgen, ¿verdad? Y a menos que el Espíritu Santo lo haya procreado, lo haya investido, hermano, con su sombra a esa virgen hermano, y ahí haya concebido. A menos. De ahí, hermano, no hay ser humano que pueda decir, hermano, que hay ser humano que nazca sin pecado. Es lo que, no sé si usted, hermano, alguna vez fue buen devoto del catolicismo romano, pero el catolicismo romano eso es lo que enseña, ¿verdad? Que los niños son angelitos. Eso es lo que enseña. Que los niños, como los niños, se muere un niño y dice, ya está el angelito en el cielo, sus ángeles están en el cielo. No, media vez, hermano, es procreado, ya está bajo condenación, bajo pecado, porque así dice Dios en su palabra, por cuanto todos pecaron. Ahí dice, o no dice, ahí dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermano, es un error el pensar que los niños, hermano, son angelitos que no tienen pecado. Tienen pecado porque la Biblia lo dice, todos pecaron. Todos pecaron. Lo único que puede salvar a los hombres es la sangre preciosa de Cristo. Es lo único que puede salvar. De ahí no hay nada, hermano. No hay hombre, no hay ser humano que nazca santo. No hay, todos pecamos. Por eso todos morimos. ¿Usted ha oído usted de niños de una semana nacidos que se mueren? ¿Sí? Sí, muchos. ¿Por qué se mueren? Si no tienen pecado. Si no tuvieran pecado no tenían que morirse. ¿Pero por qué se mueren? Porque tienen pecado. ¿Cuál pecado? Váyase a Adán, ahí dice el pecado. Que ese pecado original fue imputado a todos los hombres. Entonces no hay hombre que pueda decir yo no he hecho pecado, o hombre que pueda decir que un niño no tiene pecado, porque ese niño, hermano, si hablamos de pecado, ahí está el pecado original sobre su vida. Ahí está, aunque sea niño, ahí está. Entonces por eso le explica. Y habla de Adán en el parte final del versículo 14, dice que Adán era, dice, figura del que habría de venir. Ahí, como está hablando de la ley de la imputación, dice que así como en Adán a todos los hombres, a toda la raza humana, Dios le imputa el pecado, Adán iba a ser es una figura. Bueno, en este caso es un antitipo, porque es un tipo negativo. Entonces, como es negativo, anti quiere decir contra, entonces es un antitipo de Cristo. Pero, hermano, lo contrario, ¿verdad? Que así como en Adán toda la humanidad fue condenada, así también en Cristo serán justificados los que reciban de la gracia de Dios. Entonces fíjese que aunque estamos hablando que es igual, hermano, la imputación de los pecados a la imputación de la justicia, sin embargo no hay que equivocarse cuando habla de la imputación de la justicia. Porque cuando habla de la imputación de la justicia de Cristo a los hombres, ya no habla de todo el mundo, sino que habla de un número reducido que reciben la gracia de Dios.
Y es lo que hemos venido viendo, ¿verdad? De que por cuanto los hombres no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o sea que hay hombres a los cuales Dios les ofrece la salvación, el perdón de sus pecados, pero no lo reciben porque no son predestinados. Entonces lo reciben aquellos, hermano, a los cuales Dios desea, hermano, llenar o dar de su gracia para que la reciban también. O sea que el que seamos salvos es un don, una gracia que Dios quiso darnos para hacernos salvos. Fíjese qué lindo es Dios. Porque Dios, así como condenó a todo el mundo en Adán, pudo haber, hermano, condenado, hermano, y no salvado a nadie. Y decir, no, se acabó. Me arrepiento de haber creado al ser humano, lo voy a destruir y se acabó. Dios lo pudo haber hecho. ¿Y quién le iba a reclamar? O cuando Moisés, hermano, intercedía por el pueblo de Israel y Dios le dijo, apártate, Moisés, los voy a consumir a todos y de ti voy a hacer una nación grande. O sea, Dios pudo hacerlo. Le ofreció a Moisés, le dijo, mira, lo voy a matar y voy a hacer una gente, pero solo gente como tú, gente buena. Moisés le dijo, no, yo sé que es buena la idea, Padre bueno, pero ¿qué van a decir? Que los sacaste de Egipto para dejarlos postrados aquí en el desierto. Mejor, Señor, ten misericordia de ellos y sálvalos, haz algo por ellos. Y donde Dios le dijo, bueno, está bien, pero yo voy a hacer como yo quiera, voy a salvar al que yo quiera y voy a bendecir al que yo quiera bendecir, no voy a hacer lo que tú digas, Moisés. Pero entonces ve cómo. Entonces ahora, hermano, todos, así mire, Dios ha decretado leyes espirituales, ¿qué le puedo decir? Leyes físicas que se aplican, hermano, y que muchas veces nosotros, hermano, somos receptores de esas leyes dictadas por Dios, pero muchas veces no las entendemos o no les ponemos atención o no meditamos en ella. Como por ejemplo, hermano, la procreación de un hijo. La procreación de un hijo es un milagro, hermano. Es un milagro. Porque, hermano, tienen que intervenir dos seres humanos para que nazca otra vida. De otra manera, no puede haber vida de media vida, por así decirlo, ¿verdad? O sea que una mujer sola no puede procrear. Bueno, con los avances de la ciencia hoy están haciendo posible tantas cosas, pero eso va contra la palabra de Dios. Va contra la palabra de Dios. Porque Dios dice que, hermano, los seres humanos deben de nacer de la unión que hay entre un hombre y una mujer. Eso sí, se acabó. Eso es lo que dice. Ahora, claro, hay bendiciones en el aspecto de las parejas que desean tener hijos y que, hermano, de sus mismos cuerpos extraen los elementos necesarios para, hermano, tener hijos. Está bien, pero ¿cómo nace un hijo? O sea, de la unión de un hombre y una mujer, ¿verdad? El óvulo de la mujer uniéndose con el espermatozoide del hombre, hermano, y ahí, hermano, viene y la mujer, hermano, entonces procrea, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Ahí está el óvulo, ahí está el embrión, luego el feto y luego el niño que ha de nacer. Pero fíjense, de dos personas. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? ¿Cómo es el milagro, hermano, que Dios ha creado de que un hijo o hija saque, hermano, parecidos, ya sea o más del padre o más de la madre o de ambos? ¿Cómo es posible? ¿Por cómo es posible que un ser humano pueda sacar, hermano, cualidades de una mujer y cualidades de un hombre? O sea, ese es el milagro de Dios. Ese es que aunque somos seres completos, pero que si queremos generar vida, necesitamos unir nuestra vida con la vida de una mujer, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, de un hombre. Porque, hermano, eso es el milagro, de que se necesita de la parte de la mujer, la mitad de la mujer y la mitad del hombre para hacer de eso un ser humano. Fíjense, y nacen, y cuando nacen se parecen al papá, a la mamá, pero fíjense, pero no solamente se sacan rasgos físicos, sino que también se sacan rasgos espirituales. Que los rasgos, hermano, por ejemplo, el carácter, ese es un rasgo espiritual.
El carácter es algo que pertenece al alma. Pero entonces, ¿cómo podemos sacar, hermano, parecidos en caracteres de un padre o de una madre? ¿Cómo podemos sacarlo? Ese es el milagro. Ahora, fíjese, y a mí quizás me tildan de que le tiro mucho a las otras iglesias, pero no son iglesias, son sectas. Pero como le digo, eso es lo que enseña. La secta católica romana, eso enseña: los niños son angelitos que no tienen pecado. Esa es una mentira que la Biblia, hermano, claramente condena. Pero luego vienen, conocen unos que se llaman testigos de Jehová. Dicen que son testigos de Jehová, pero son testigos contra Jehová. Dicen estos locos, hablando de la generación del alma, cómo Dios crea un alma. Entonces dicen ellos de que hay un depósito de almas que necesitan y que están anhelando tener un cuerpo, y que cuando van a hacer un niño viene Dios y la agarra y se la pone. Eso dicen los sobados de los testigos de Jehová. Dicen también de que hay un planeta lleno de almas, y que cuando Dios necesita un alma, va a ese planeta y la agarra y se las pone. Fíjense. La Biblia no habla de eso. Sino que la Biblia claramente habla que cuando Dios crea al hombre, sopló en su nariz el aliento de la vida y fue un hombre, dice, un alma viviente. Fíjense, oiga bien, porque él agarró el polvo, ¿verdad? Y lo formó. Pero ahí estaba solo el cuerpo, o sea, sin vida. Pero cuando Dios sopla en el nariz, dice, sopló aliento de la vida. Fíjese bien, primero era el cuerpo inerte ahí sin vida. Pero cuando Dios sopla, dice, y fue el hombre un alma viviente. No dijo un cuerpo viviente, dijo un alma viviente. Un alma viviente. Entonces, cuando Dios da la vida, da todos los elementos necesarios. O sea, el cuerpo, como el alma y el espíritu. Entonces, ¿cómo se genera el alma? Igual que cómo se genera la vida humana. Que así como el hombre pone su mitad y la mujer pone su mitad para formar un cuerpo, así pone parte de su alma y la mujer parte de su alma y su espíritu, para que cuando en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, hermano, ahí se crea la vida. Y esa comienza a ser ya una vida humana. Aunque es solo un óvulo en el caso de la mujer, y aunque solo un espermatozoide en el caso del hombre, pero en esos dos elementos tan diminutos, hermano, ahí hay elementos espirituales que Dios ha puesto. Por esa razón es que cuando, hermano, se va transfiriendo la vida, como le digo, se transfieren no solamente partes bonitas, físicas o espirituales, como dice, qué bonito el carácter, dice, salió bien tranquila como la mamá, ¿verdad? Dice, mire, salió tan pacífica como el papá. Así es el papá de tranquilo. O sea, elementos que se adquirieron de él o de ella, del padre o de la madre. Pero también se adquieren esos elementos espirituales. Y por eso usted ve de que hay veces el hijo de un músico es músico. El hijo de un hermano, de un gran hermano erudita, viene a ser también un científico, un gran científico. O sacan otras actitudes que tal vez otros familiares tuvieron, aunque no estuvieron, hermano, mezclados, hermano, en lo que es la concepción. Pero como hay hermano, genes hereditarios que se adquieren a través, por ejemplo, hay veces sacan el lunar del abuelo, ¿verdad? Sacan lo alegre del tío, ¿verdad? Pero el tío, ¿qué tuvo que ver ahí? Pero como son genes hereditarios que se adquieren, entonces eso es lo que hace Dios. Entonces cuando Dios imputa el pecado a los hombres, o sea, dice, en Adán dijo Dios, todos son condenados. De aquí en adelante todos nacen condenados. Pero entonces luego habla y dice de que Adán sería un antitipo, o aquí dice figura, del que habría de venir, de Cristo. Que así como por Adán todos los hombres fueron constituidos pecadores, así en Cristo aquellos que recibiríamos la gracia de Dios
Como dice aquí versículo 15, leamos, pero el don, ahora va a anteponer el don contra el castigo, o sea, la condenación. Dice, pero el don no fue como la transgresión. O sea, aunque es la misma ley, el Señor la aplica de una manera diferente. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, Adán, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea que para que Dios declarara condenado a todo el mundo, bastó un pecado. Bastó un pecado. Pero para que Dios salvara a los hombres, Dios tenía que cubrir la multitud de pecados que habíamos cometido. Entonces Dios dijo, Dios mío, ¿y ahora cómo cubro la multitud de pecados? Y dijo Dios, ya sé, la voy a cubrir con mi gracia, la gracia de mi Hijo Jesucristo. Que la gracia de mi Hijo Jesucristo cubrirá cualquier pecado que aquel hombre a lo cual yo derrame mi gracia haya cometido. Ahora, fíjese bien, por esa es la razón de que el Señor Jesús no nació de hombre. Por eso, o sea, María no ovuló, o sea, no puede decir de que es el óvulo de María, no. Lo que claramente dice que ella concibió del Espíritu Santo. O sea, lo que Dios formó en María, eso fue un milagro, fue un milagro. Dios lo único que usó fue el vientre de María. O sea, Dios solo se lo puso en el vientre. María no tuvo que poner nada porque es humana. Y si María ponía su óvulo, entonces el Señor nacía con pecado, por cuanto todos pecaron. Entonces, para ser santo, por eso el ángel Gabriel le dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque iba a nacer sin pecado de María, sin pecado de José. Ni el óvulo de María, ni el espermatozoide de José. Dijo, mi sombra divina, mi presencia divina va a ser sombra, y entonces concebirás del Espíritu Santo. Pues es que el Señor es santo. ¿Por qué? Porque no podía Dios, hermano, hacer que el Señor naciera de un hombre, porque entonces había tenido necesidad también él de redención. Y él no vino a vivir pecador, vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad, hermano? Vino a morir por nuestros pecados. Por eso es que él no nació de hombre. María siempre fue el vaso, el elemento que Dios usó, y José simplemente fue el padrastro que Dios le puso para que, hermano, no se viera mal ante la sociedad, hermano, que una virgen había concebido sin tener con quién, hermano, estar. Pues el ángel se lo dijo. Amén, hermano. Entonces luego dice, versículo 15, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. O sea, aunque es una ley, la ley de la imputación, pero cuando se trata del don, o sea, del atribuir justicia, él dice que es mejor. Porque los compara y dice, el don no es como la transgresión. Aunque es Dios le imputa, pero cuando imputa la transgresión, la imputa de lleno a todos. Pero cuando imputa la gracia, hermano, aunque son más pecados los que tiene que perdonar, hermano, pero ya los hace a través de él, de Dios mismo. De Dios mismo. Entonces, el que no quiera aceptar que es pecador por causa de Adán, tampoco puede aceptar que puede ser salvo por la justificación de la fe o por la fe en Cristo Jesús, porque es la misma ley. Entonces, si no acepta la uno, pues tampoco se va a aplicar la otra. Tenemos que aceptar una, que somos pecadores por Adán, para que seamos receptores de la gracia de Dios y recibamos la abundancia de su gracia, según Él nos la da en Jesucristo. O sea, hermano, que no importa cuántos pecados hayamos cometido, no importa. Que no haya pecado, hermano, que nos quite el sueño, o que digamos, ¿será que aquel pecado que cometí, será que me lo va a perdonar Dios? Hermano, el futuro para nosotros no existe. Ya nos perdonó el Señor todos nuestros pecados.
Por eso hay gente que dice, no, dice, cuando muramos vamos a ver si somos salvos. No, hermano, no hay necesidad de morir para saber si somos salvos. Simplemente, hermano, aceptar la gracia de Dios o rechazarla, hermano, ya dice, hermano, a dónde usted corresponde. Si usted la rechaza, entonces por supuesto usted corresponde a los condenados. Pero si usted la acepta, usted pertenece a los justificados por la fe en Cristo Jesús. A los que hemos creído en la gracia de Dios, a los que hemos creído que hermano murió por nosotros, que el ser santo y divino vino, se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Ahí es donde se aplica la gracia de Dios. Amén, hermano. Luego dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea que tiene más mérito la gracia, porque la gracia cubrió una multitud de pecados. Una multitud de pecados. Porque no solamente se nos imputa el pecado de Adán, sino que a eso agreguémosle todos los pecados que hemos cometido nosotros. O sea, porque no hay ser humano, hermano, que vea el día, la luz del día, y no peque. No hay ser humano. Todos. Porque mientras estemos aquí en esta carne, viviremos pecando. Vamos a vivir pecando de oídas, de vista, hermano, pecados, hermano, de ignorancia, como dice el rey David. Los cometemos. Nos enojamos, la ira es pecado. ¿Cuántos de nosotros que somos cristianos no nos enojamos? No me digan que son angelitos ustedes, si se les ve la cara de bravos que tienen. Y somos cristianos, pero nos enojamos, peleamos, discutimos. Hay veces nos ganan de irnos al mundo 5 minutos para, hermano, arrastrar a cualquier persona. Esos son malos pensamientos. Todo mal pensamiento es pecado. Pensamos mal de los hermanos. Tenemos un alcance tremendo para, hermano, imaginarnos cosas que no son. Eso es pecado. Somos pecadores. Entonces viene Dios, ¿y cómo hago para cubrir la multitud de pecados de estos? Entonces viene Dios y dice, ya sé, por mi gracia. Por mi gracia. Pero ¿a quién escojo? Y vio Dios a los hijos de los hombres si había algún entendido que buscara a Dios, y Dios no encontró a ninguno. Y eso dijo Dios, entonces tengo que llevar a alguien del cielo, santo, justo y bueno, para que limpie esa maldad. Sí, dijo, mi hijo mío, te necesito para ir y redimir a los hombres. El hijo le dijo, Padre, lo que has profetizado de mí, hazlo, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Padre mío, me ha agradado siempre. Ve, hijo mío, ve y redime a los hombres con tu gracia. Y aquí viene y nos la ofrece. Así, por eso le digo, hermano, hay gente que no cree en la salvación porque se ofrece tan fácil. Si al hombre le dijera, mire, tiene que escalar el monte Everest y allá en el cielo ponerse rodillas y quitarse la ropa en el propio frío allá de la punta del Everest y ahí arrepentirse, ahí entonces sí lo va a perdonar Dios. El hombre quizás lo hace y ya quería, ay, qué bueno que al fin Dios me perdonó por este gran esfuerzo que hice. Dios no necesita esfuerzo de nosotros. El esfuerzo máximo ya lo hizo Dios. El esfuerzo máximo, el único esfuerzo, sacrificio que Dios el Padre acepta es la muerte de Cristo Jesús. Y el que no cree en la imputación del pecado, hermano, en la transgresión de Adán, no va a crecer tampoco en la imputación, no va a creer en la imputación de la gracia de Dios, del pecado de los hombres en la gracia de Cristo. Así es que búsquese un Salvador, que no lo va a hallar, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por quien podamos ser salvos. Su nombre es Jesucristo. No hay nombre sobre la tierra, no hay por el cual podamos ser salvos. No hay quien nos lleve a Dios, a María, a Dios por María. No. El único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Él lo dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice la palabra de Dios. No me lo estoy inventando. Los que conocen la Biblia saben que así lo dice.
Eso es lo que dice la palabra de Dios, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahí está, es lo que le digo, que no todo el mundo va a ser salvo, porque hay gente que eso piensa. No, al final de todo, como Dios es amor, Dios nos va a salvar a todos. No, ahí dice que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, va a reinar mucho más en vida por uno solo, Jesucristo, aquellos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que no todos somos o son receptores de la gracia de Dios. Mire, hermano, démosle gracias a Dios por Jesucristo. Porque de no haber sido por nuestro Señor Jesucristo, ¿quién nos iba a salvar? ¿Quién nos iba a redimir? Nadie. Como dice ahí, hermano, aunque abundó el pecado en nosotros, la gracia sobreabundó. Aleluya. Dijo Dios, son muchos pecados. Como decimos muchas veces, no, es que yo no creo que Dios me perdone tantos pecados. No se preocupe. Si su pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundará más que todo eso. Capaz de cubrir todo eso. Dice versículo 19. Porque si así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Ven? O sea, somos justos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Por la obediencia de Él somos llamados justos. Por eso leíamos al inicio del capítulo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio intermediario de nuestro Señor Jesucristo. Hay amor y paz. Usted mira al cielo y dice: Dios, amor y paz. Estamos en paz con Dios. Ya no hay condenación, porque Él ha dado todo por su obediencia. Dios nos llama justos, y no solamente justos, nos llama santos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que usted que me escucha, si a usted alguien le ha dicho que usted es demasiado malo, demasiada mala, que usted ha hecho demasiado cosas malas como para que Dios le perdone, ese alguien está equivocado. Porque si su pecado ha sobreabundado o ha abundado, la gracia de Dios ha sobreabundado sobre cualquier pecado. No hay pecado. No hay pecado. No hay. El Señor le dijo a la mujer: vete y no peques más, ni yo te condeno. Vete. Yo no te condeno, vete. Has sido receptora de mi gracia divina. Te perdono cuantos hombres hayas tenido, te lo perdono, pero vete y no peques más. Le perdonó. ¿Y qué se llevaba el Señor? Pero te puedo dar la lista de los con los que me ha costado. Son como cuatro hojas, Padre bueno. No me importa, ni yo te condeno. Agarró y se la rompió. Vete y no peques más. Yo te perdono. Mi gracia es sobre ti, le dijo. Imaginen, hermano, qué lindo. Que hermano éramos. Bueno, como le digo, seguimos siendo malos. Todavía tenemos, hermano, hay arranques del hombre viejo, ¿verdad? Pero imagínense, hermano. Si yo le aseguro que de aquí bien hacemos una guerrilla de tanta gente mala nosotros. Yo le aseguro que de aquí hacemos un cartel de criminales buenos, hermano. Pero imagínense que de esa gente tan mala como éramos, ahora Dios nos ha puesto una bendición para que seamos sus hijos. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? Final 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, oiga qué lindo esto, porque dice que el pecado, dice, reinó.
O sea, ya topó. Se acabó. Hubo un tiempo en que reinó, pero se acabó. ¿Por qué? Porque ahora quien reina es la gracia de Dios. Se acabó. Él vino a poner fin al pecado. Dijo: muerte, yo seré tu muerte. Pecado, le dijo, aquí vengo a limpiar y a lavar a los receptores de la gracia divina, del don, de la justicia de Dios. Por eso Él dice: venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. ¿Cuál es su pecado? Su falta. Como aquel hombre que ni quería alzar sus ojos al cielo, sino que se pegaba el pecho y decía: Padre, Dios mío, sé propicio a mí pecador, y se golpeaba el pecho porque se creía demasiado pecador como para ver para el cielo. Y Dios le dijo: no, el que se humilla será exaltado. El que se humilla ante Dios ha hecho lo mejor, porque Dios, que es amor, al que a Él se le acerca, no le echa fuera. Así que, hermano, dígame, ¿a dónde hay un ser humano con tanta benevolencia a quien podamos acudir en momentos difíciles y decirle: por favor, ayúdame, necesito que me salves la vida, necesito que me limpies esta conciencia? No hay hombre que lo pueda hacer. No hay hombre a quien podamos acudir. Mas cuando venimos a Él, Él conoce nuestra necesidad, nuestra falta, nuestra lucha, nuestra flaqueza. Pero venimos y le confesamos y le decimos: Padre nuestro, Dios mío y Señor nuestro, Dios mío y Señor mío, mi Señor, mi Salvador, yo te recibo, yo te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Lava mi vida, mis pecados, dame el perdón. Dios dice: ahí está. Si crees de todo corazón, recibe esa gracia. Amén, hermano. Así que somos, por Adán se nos imputó el pecado. No se puede negar. Pero en Cristo Jesús también Dios nos imputó la justicia, el perdón, la salvación, la vida eterna. Así que por muchos que hayan sido nuestros pecados, dice la Biblia, hermano, yo deshice como a nube tus rebeliones. Como niebla, yo disolví tus pecados, porque con amor eterno te he amado. Imagínense que amor eterno. ¿Quién hoy en día puede prometer amor eterno? ¿Quién hoy en día puede decir: ay, no, mira que tengo un esposo tan lindo que me ha prometido hasta que vamos a andar allá en la Nueva Jerusalén, a andar conmigo? Mire qué amor eterno me ha prometido. No, si muchos están pidiendo que venga el Señor para ya soltar a la mujer, porque allá no se harán en casamiento, ya vamos a ser solteros, dice. Entonces, para mí no es que venga pronto el Señor para ya sacarme esta vieja de aquí. No, pero nadie puede prometernos amor eterno, perdón eterno como Dios. Con amor eterno te he amado, por tanto, dice, te prolongué mi misericordia. Por eso es que no nos morimos. Usted tiene conciencia o mente en su mente, recuerdo de alguna situación por la cual usted pasó, en la cual pudo haberse muerto y no se murió. Es porque Dios nos tenía ya predestinados para ser salvos. Y quizás los hombres decían: mira, pues nunca que se muere este borracho, es que la mala hierba nunca muere. No, era Dios que nos estaba guardando para ser, hermano, receptores de la salvación de Dios. Por eso nos guardó, hermano. Porque como éramos predestinados para salvación, no importa. Dios tuvo que entrar a una cantina, a un prostíbulo, donde tuvo que entrar para sacarnos y salvarnos y ponernos en roca firme. Y lo hizo Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, Señor. Gracias, Padre bueno, por haber prolongado, Señor, sobre nosotros tu misericordia, por haber disipado, Señor, nuestras rebeliones como nube, como nieblas. Gracias, Padre bueno, con tu sangre preciosa, Señor, nos has lavado, nos has redimido. Gracias, Señor del cielo.
Gracias, Señor de la gloria, porque aunque nacimos y pecamos, también tu gracia sobreabundó más sobre nuestros pecados, Padre. Gracias. Gracias, Padre bueno, por ser tan bueno con nosotros. Tú eres digno. Tú eres digno de adoración. De adoración. Tú eres digno. Levante sus manos al cielo, hermano.